señoras. Tenemos hoy, obviamente, un tema obligado, que es el tema de Hanukkah, que estamos ya empezando allí en Baraja 24 horas, en este momento tan lindo que compartimos y disfrutamos tanto con nuestras familias, como es Hanukkah. La idea es intentar sacar enseñanzas, algunas conocidas, otras no tan conocidas, que podamos después sentarnos, estudiar con nuestros hijos, volcarlas en la mesa y para servir para nutrirnos nosotros también, ¿no? Vamos a ubicarnos primero rápidamente en una fase histórica. Vamos a entender dónde estamos para entender cuáles son las enseñanzas después. La historia de Hanukkah, por todos conocida, es el dominio del Malhut Yaván, del reino de Grecia sobre Jerusalén. Ocurre aproximadamente en el año 200, más o menos, antes de la era común. Después de haber pasado 70 años en el exilio en Babilonia, bajo el dominio de los persas, volvemos a Jerusalén con Ezra y Nehemías a hacer el segundo Beit HaMikdash, y durante la existencia del segundo Beit HaMikdash ocurre el reinado de Yaván, de Grecia sobre Jerusalén, y ocurre la historia famosa de Hanukkah. Antes, en el exilio de los medos y los persas, en Babel, ocurrió la historia de Purim. O sea que esto es posterior a Purim, más o menos unos 200 años después, un poquito menos. El primer concepto que hay que entender, nosotros siempre entendimos que diáspora quiere decir una situación en la cual la persona no está en la Eretz Israel geográfica. La pregunta sería entonces, hoy, en este momento, seguramente habrá, lo envidiamos mucho, habrá alguno ahí con las manos puestas en el cóter haciendo tefilá emocionado. Vamos a decirle a ese señor que tiene las manos puestas en el cóter, vamos a decirle que él está en la diáspora, igual que nosotros aquí en Flores. ¿Comparten? No. Muy bien. Me imagino que va a compartir. ¿No está en la diáspora este señor? No, no está en la diáspora, debe decir, en la diáspora. Están ustedes. Ahí en Avellaneda y Nazca están en la diáspora. Acá, no. Se dice que no se construye el Beit HaMikdash como estamos en la diáspora. Entonces, hay algo más cerca, por lo menos. Muy bien, entonces, el concepto diaspórico, diáspora, no es un concepto geográfico, sino que es un concepto espiritual. Ese señor que tiene la mano puesta en el cote de la maravilla ahora, sin duda, que debe haber alguien así, él es tan diaspórico, está tan exiliado como nosotros aquí, no hay diferencia. Cero. Entonces, la maravilla del primer concepto de Hanukkah, ¿cuál es? Que es el único exilio de Yaván, de los griegos, que ocurre en Jerusalén. Estábamos sentados en Jerusalén con el segundo Beit HaMikdash en pie y estábamos en la diáspora, estábamos en Galut. Galut, ¿qué es? Es una situación en la cual la presencia divina está oculta. Entonces las personas se preguntan dónde está Dios. Esta cosa que Hashem se esconde y no se ve, ocurre solamente cuando la presencia de Hashem, la Shekinah, se aparta del mundo físico y no es obvio y contundente ni tangible. Entonces, en la época de Malhut Yaván, sin duda, que estábamos en la misma situación. Es un galut, un exilio que existe en Jerusalén. Es el único que existe. Por ejemplo, el de los persas fue en Babel. El actual nuestro, el de Edom, el nuestro, estamos afuera, no hay Beit HaMikdash, pero había Beit HaMikdash en pie. Solamente que allá ya 100 años por lo menos, que ya no había más profecía. Ustedes saben que el segundo Beit HaMikdash, que es la historia de Hanukkah, era un Beit HaMikdash con un nivel infinitamente inferior al primer Beit HaMikdash. No había profecía, no había profetas, los Kohanim eran puestos, eran pagos, compraban sus puestos para trabajar ahí y eran totalmente manejados por los gobiernos griegos que estaban en ese momento. Bueno, el primer concepto era un tema informativo, no más que esto. Lo más importante que sea de aquí en más. El punto 2. Vamos a hacer una pregunta que es muy famosa. La pregunta es así. En Hanukkah hubieron conocido, no voy a aburrirlas con cosas que ya saben, dos milagros muy grandes. Uno fue que reingresaron los Maccabim en el Beit HaMikdash, encontraron un pack de Shemen, una botellita de aceite, que duraba para un día y duró 8 días. ¿Nunca encendieron un ner de Shabbat y a la mañana se levantaron y vieron que estaba prendido? ¿Será que me estoy transformando en Sarai Meni? Esto es maravilloso. Dijeron, qué lástima, no puedo sacar una foto porque si no me van a creer. Y a veces
Recuerdo una vez, casos raros, que el ner llegó hasta Abdalá y se preguntaban, ¿podemos usar el ner de Shabbat para hacer Abdalá? Increíble, ¿no? No se repitió nunca más, cosa rara. Un milagro, ¿no? Este ner duró 8 días. No, no sé qué es, no sé. Mío seguro que no es, así que quizá pusimos mucho aceite, ¿no? No había viento. Bueno, seamos más terrenales. Milagro 1, el aceite. Muy bien, impactante, ¿no? Pero este duró 8 días. O sea que llegó al Shabbat siguiente y la cosa seguía prendida. Una cosa imposible, ¿no? Maravilloso. La gente se agolpaba a mirar, decía, qué bárbaro, es increíble. El otro milagro fue el milagro militar. Los macabeos no eran como están dibujados en las figuritas, que nos mostraban ahí con unos brazos gigantes, unas pantorrillas terribles y un escudo con un valiente y una lanza. Eran gorditos, inexpertos, que en su vida habían agarrado armas. Eran poquitos, peleando contra un imperio sádico, como los griegos que venían de destronar a los persas, que eran los más sádicos de los sádicos de los sádicos. Y ellos los vencieron. Estos gorditos inexpertos religiosos y cero, que no hacían gimnasia nunca, su gimnasia de estudiar Torah, vencieron a un imperio imposible. La gente se pregunta aquí, de los dos milagros, estos pocos inexpertos contra muchos poderosos, versus el milagro del aceite de los 8 días, ¿cuál milagro les impacta más? Perdón, la respuesta es contundente. No hay duda. ¿Cuál impacta más? Lejos. ¿Cuál? La guerra, el milagro militar es mucho más contundente que el milagro del aceite. Por lejos. Del aceite hay alguna forma de explicarlo, no sé, era muy denso, no había viento. No sé, cosa rara. Es raro, pero sigue prendido. Pero el milagro militar es imposible, no es lógico, es imposible. Por ese motivo, en Hanukkah usamos el sebibón y en Purim usamos la matraca. Conocido, ¿no? Porque el símbolo de Purim es la matraca, que es el payaso que tiene la matraca. La matraca se agarra de abajo. El sebibón, la pirinola, se agarra de arriba. ¿Sé por qué? Porque en Purim el milagro fue una trama palaciega, aparentemente terrenal. Y nos salvamos porque Esther era la esposa del rey. Está bien, Esther le dijo, mirá, no es macho, y lo convenció. Parece lógico, no era lógico. Esther fue elegida de forma ilógica. Pero el milagro es terrenal. La matraca se agarra de abajo porque el milagro es más terrenal. Pero en Hanukkah el milagro es sobrenatural total. Pocos contra muchos, inexpertos contra expertos, débiles contra poderosos. O sea que la pirinola la agarramos de arriba para enseñarnos que el milagro es supralógico. Pero, si es así, que el milagro militar era entonces el milagro más importante, ¿por qué motivo nosotros no hacemos un desfile militar por la Dizengoff en Israel? ¿Por qué recordamos encendiendo velas que recuerda el milagro del aceite? Si el del aceite no fue el más importante, fue el milagro militar. ¿Por qué no hay un recuerdo militar sobre Hanukkah? Todos preguntan lo mismo, muy interesante, ¿no? ¿Se recuerdan una respuesta? La respuesta es terrible. La respuesta es así. Los Yevanim trajeron la cultura helénica a Jerusalén. ¿Qué era esto? Porcelanato, dicroicas, la belleza de las formas, la combinación de los colores, la gimnasia, las olimpiadas, los teatros, los circos, los cines, diríamos, no había cines en esa época. ¿Qué más? El físico-culturismo, el amor descontrolado por la gimnasia y el aspecto físico. Dice, el índice de homosexualidad que había entre los griegos era altísimo. ¿Por qué? Cuando ven un hombre que está parado delante de un espejo y se está peinando media hora, no cierra. Hay algo que no cierra. Claro, ellos adoraban su físico. El cuidado del físico es una mitzvah de la Torah. El cuidado extremo del físico es una característica femenina, no es masculina. No es masculina en absoluto. Entonces, uno debe estar pulcro de bien, cuidarse, pero de ahí a mirarse al espejo media hora ya es demasiado. Entonces se pasaban aceites en sus músculos. Esta cosa del físico-culturismo tiene un sad, que es la cultura de los yevanim y los griegos. No es una cosa normal, no es normal, hay algo acá que no cierra. No es normal. Muy bien, entonces, miren qué interesante, ¿por qué no hacemos el recuerdo sobre el triunfo militar, si fue más importante? Porque la mayoría de la población judía de la época en Jerusalén, estaban tristes
con la derrota de los griegos. Porque, ¿qué decían ellos? Decían así: ahora los religiosos volvieron a tomar el mando. Y otra vez. Ahora cierran los gimnasios, Shabbat no se puede jugar al vóley. Ahora ya está. Cierran todos los lugares de esparcimiento público o ponen mejitzot de 4 metros, separadas, las mujeres acá, los hombres acá. Otra vez el mundo aburrido de siempre. Al ser que los jajamín vieron de que la mayoría de las personas no estaban de acuerdo con recordar la expulsión de los griegos, porque perdían todas estas cosas. Imagínense, no hay más teatros, cines, fútbol, no hay más, se terminó. No hay más pasear por Santa Fe mirando vidrieras y comprando cosas increíbles. No hay más, se terminó. No hay más, no sacan todo esto, ¿qué hacemos? Entonces, no podían estipular el recuerdo del milagro sobre una cosa que la mayoría de las personas no estaban de acuerdo. Esto es una alajá, cuando el rob del pueblo no comparte, no están de acuerdo, no hay que estipular una alajá sobre una cosa así. Por ejemplo, hay una prohibición de comer pat akum, que es el pan del goy. Sin embargo, los jajamín dieron marcha atrás y permitieron, porque no había suficientes lugares en Jerusalén para abastecer de pan a las personas. O había una prohibición anterior de tomar y usar aceite del goy. Había que comprar aceite patito con supervisión, pero era imposible porque no se podía vivir sin eso, no había aceiteras para todos. Entonces dieron marcha atrás. Cuando no están de acuerdo, pero todos estaban felices con recordar la reinauguración del Beit HaMikdash con el aceite. El shir no me lo toques. No, el shir es sagrado, el shir no me toques. El gnis, el Bet Knesset, sagrado. Ahí sí, nadie estaba en contra de recordar con luces cómo se reinauguró el Beit HaMikdash. Pero la expulsión de los griegos con la pérdida de la cultura helénica no era para festejar mucho, ¿no? Perdíamos toda la cosa occidental que tenemos delante de nosotros. Entonces, ahora entendemos. Hay uno que decía, si los macabeos se levantaran de sus tumbas y vieran que a las olimpiadas judías le pusieron macabeadas y morirían de vuelta. Imagínense los macabeos, a veces agarramos a los madrileños y Maccabi y le preguntamos, ¿por qué se llama Maccabi? No sé cómo sabés, no puede ser que no sepas, vos sos madrileño de Maccabi. ¿Por qué se llama Maccabi? Maccabi, ¿qué es Maccabi? Mi camoja baelim, o sea, el grito de guerra de los macabeos era un grito espiritual. ¿Quién es fuerte como vos, Hashem? Sin embargo, ellos se mandan de las tumbas y van y dicen Macabeadas Nacionales 2013. Dice, buenísimo, acá se debe enseñar Tanakh, debe ser Shurim, ¿no? Entran ahí, Shabbat, dice, ¿dónde hay un minyan? No, mira, están jugando al vóley. ¿Al vóley? ¿Cómo el vóley? Sí, es una competencia intercolegial de vóley de los que llegaron no sé de dónde. ¿Qué es esto? Pero no usen el nombre nuestro para algo que nosotros luchamos contra esto. Y le ponen el nombre de cosas que ellos no compartían, nada que ver, cero. Entonces, ¿qué es la asimilación? ¿Qué es el concepto profundo del helenismo? Por ese motivo, cuando dice, nosotros no recordamos los Hagim, no celebramos un recuerdo. Cada vez que un Hag llega al mundo, vuelve la misma ashpa, la influencia en el mundo físico de lo mismo que teníamos antes. Pero Hanukkah es diferente, porque Hanukkah nunca terminó. El problema es que lo tenemos nosotros hoy entre nosotros. Sigue exactamente igual. ¿Qué porcentaje de la población está de acuerdo con anular las canchas, los teatros, los circos y las olimpiadas? ¿Quién se anima a decir que saquen esto? Si podríamos sacarlo, habrían piquetes en todos los barrios judíos del 11. No tengan duda que sí. ¿Por qué? Porque esto ya está impregnado en nosotros. Entonces la cultura helénica es fantástica. ¿Por qué es buena? Es buena porque trae belleza al mundo judío. Por ejemplo, Noah tuvo 3 hijos, ¿no? Shem, Ham y Efed. Nosotros somos descendientes de Shem. Los griegos son de Yaván, descendientes de Yefed. Yefed de Yofi, quiere decir que es lindo, que pone belleza en las formas físicas. Belleza de la arquitectura, de las formas. Este lugar tiene la influencia de Yefed. Es un lugar hermoso, con mármoles y porcelanatos y cosas lindas, ¿no? Es un lugar decorado con colores lindos y cosas lindas. Hay mitzvah de traer a Yefed a las casas de Shem. Pero el problema es que a lo mejor Shem se vaya a vivir a la casa de Yefed. Traer cosas lindas a nuestras casas y decorar con colores, cortinas y tener buen gusto, y eso es traer Yefed a nuestras casas, que hay kashrut, Shabbat, Tarar, Mesusot, esto está fantástico.
El problema es cuando nosotros damos la importancia básica a Yefet y Shem queda en un segundo plano. Vivimos por estas cosas físicas y Shem queda relegado. Entonces, Hanukkah vive en el siglo XXI con nosotros, exactamente igual. La disputa, la pelea, ¿cuál es? ¿Qué hacemos? ¿Shem en la casa de Yefet o Yefet en la casa de Shem? Entonces, ahora conocemos un problema nuevo, que si Shem va a visitar con mucha frecuencia en la casa de Yefet, quizás se termine convenciendo que Yefet tiene razón y empiece a abrazarse al mundo material y se olvide que él es Shem, que es una persona espiritual. Si dejamos a Yefet afuera de la casa de Shem, ¿qué le van a decir a Shem? No, pero no podés vivir como en el siglo pasado, hay que modernizarse, ¿no? Pero si lo traemos muy adentro, nos termina devorando Yefet. Entonces, es un equilibrio muy delicado. Y el equilibrio muy delicado lo vivimos nosotros y se multiplica por 100 cuando tenemos que enseñarles a nuestros hijos cuál es el punto de equilibrio, el punto de emoción. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el punto? Vamos siempre a vacacionar al mismo lugar. ¿Por qué no puedo tener unas zapatillas Nike? ¿Por qué no debo comprar zapatillas comunes? Todas estas cosas que son buenas, no es que son malas, son buenas, es el equilibrio permanente entre Shem y Yefet. Por eso la cultura helénica es la cultura del materialismo. Los helénicos no querían exterminarnos, querían solamente cambiar nuestra forma de pensar. Por ese motivo, cuando Israel es perseguida por Esaú, lo aleno, que nos quiere matar, no tenemos temor por nuestro mundo espiritual, nos mantenemos. Pero cuando Israel es perseguida por Yefet, que nos quiere traer modernismo, temblamos. Otra vez, no se confundan, tenemos celulares con última generación, lo tenemos, está bien, pero ellos forman parte del mundo de Shem. Cuando vemos que quieren ya adueñarse de casi tomar el mando, lo echamos, lo cerramos. Muy bien, ese es el concepto profundo de la asimilación. ¿Cuál es la lucha contra el helenismo? ¿Cuál es la lucha en el siglo nuestro contra el concepto de la asimilación? Dice que cuando Moshe Rabbeinu recibió la revelación en el Cené famoso de Boreolam, Hashem le dijo, lo llamó por el nombre Moshe, ¿no? Muy famosa la historia, lo llamó por el nombre de pila que él tenía, y le dijo, sacate los zapatos, porque el lugar donde vos estás parado ahora es un lugar que tiene que duchar santidad. Moshe se sacó los zapatos, ahora dice, giró su cara, se acercó al lugar, y Hashem habló con él y le dio la orden de sacar a Israel de Misraim. ¿Qué quiere decir sacate los zapatos? Que el lugar donde vos estás es un lugar de Kedushá. ¿Qué significa eso? Le dijo así, mirá, él veía el Cené, que era una plantita miserable, que estaba envuelta con fuego, pero no se quemaba. Hashem le dijo así, mirá, la plantita esta chiquita y miserable es Israel, que todos buscan pisotearlo todo el tiempo. El fuego es la fuerza de la asimilación que quiere quemarla. No tengas miedo, todo tiempo que vos estés en un lugar santo, como estás ahora, por eso te hice sacar los zapatos, el fuego de la asimilación nunca va a terminar consumiendo la planta. Ahora, si vos te vas del Bet Knesset, no tenés Shurim, no tenés conexión espiritual, este fuego te quema. Pero todo tiempo que vos estés en un lugar santo, como estamos aquí sentados ahora nosotros, vemos la asimilación, la influencia de Yefet, y esta influencia no tiene fuerza contra nosotros. Cero, no tengas miedo. ¿Ves? El fuego está rodeando, pero no se quemó. Una hojita no se quema. Cuando estamos en un misgueret, estamos en un entorno con Kedushá. El tercer punto nos cuenta a nosotros algo que quizás no conozcan, no es tan conocido, que es el rol de la mujer en la historia de Hanukkah. ¿Alguien sabe algo de esto? ¿Qué hicieron? Están en todos lados ustedes, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol de la mujer en la historia de Hanukkah? ¿Cuál es este rol? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue? Hay una historia muy famosa. Por ejemplo, hay costumbre de comer lácteos. El tema de Yehudit, ¿no? Pero la historia de Yehudit ocurrió muchos años antes de Hanukkah. Yehudit fue una mujer que trajo a un general griego a su carpa, le dio de comer un queso estacionado, comió, muy salado, tuvo mucha sed, y después que hizo, le dio vino añejo, tomó, lo durmió. Cuando se durmió le cortó la cabeza. Era personalidad Yehudit, Entonces agarró, y las filas de los griegos empezaron a abrirse cuando vieron que este general griego murió. Pero esta historia no es de Hanukkah, es durante el Malhut Yavam, pero muchos años antes de Hanukkah.
¿Qué pasó en Hanukkah, mamá? ¿Cuál fue? Está vacío, ¿no? Sí. ¿Qué fue el disparador que hizo que la guerra ocurriera? ¿Quién sabe? ¿No saben esto? Dice que el Antíoco malvado, Rayá, que decretó las persecuciones, prohibió Shabbat, Rosh Hodesh y Milá, había decretado que las mujeres casadas pasaban por la casa del rey después de su noche de su cupá y después volvían con sus maridos. Entonces se casó la hija del Cohen Gadol. Imagínense ustedes el Bet Knesset con 1000 personas. Se casa la hija del Cohen Gadol y está esta chica entrando con su seniut, entrando por el pasillo central. De golpe empieza a arrancarse las ropas. Los hermanos, desesperados, se tiran encima y le empiezan a tapar con lo que tienes. ¿Qué te enloqueciste? ¿Qué te pasa? Y se arrancaba la ropa delante de toda la gente. Ella dijo, ustedes se horrorizan por lo que yo estoy haciendo, pero a nadie le importa lo que va a pasar conmigo dentro de una hora. Que de aquí me llevan a estar con este Rayá y me van a impurificar. Y a nadie le importa qué va a pasar conmigo. Pero ahora todos se rasgan las vestiduras porque yo estoy haciendo acá en público. Es para que tomen conciencia. Dice que los hermanos vieron, que eran los Hashmonaim, vieron esta cosa y dijeron, tenemos que despertarnos, ¿hasta cuándo vamos a soportar una cosa así? Cuando vieron que la hermana estaba en esta situación dramática, decidieron tomar las armas. Salieron, mataron a los soldados que estaban en la puerta ahí de la fiesta, en el salón, no sé cómo ha sido el Bet Knesset. Y ahí empezó la rebelión, el rey se enteró de lo que pasó y empezó la rebelión abierta. O sea que este nombre que intenté buscar y no me acordé que trae la Gemara, ¿quién fue la que disparó la rebelión y despertó los corazones de las personas que estaban dormidas? Porque después de 100 años soportando esto, ya les parecía una cosa normal. Hasta que esta mujer dijo, basta, no va más, no podemos soportar esto. Pero no dijeron que nunca llegó al final el rey a estar con Sí, seguro que sí. Ah. Sí, total. Lamentablemente sí. Esto fue una situación dramática que terminó disparando que esta mujer, que no recuerdo el nombre, hiciera que tomara esta resolución drástica. Para terminar con esto. Ella no. No, sí, antes sí. No. En la historia de Yehudit ocurrió muchos años antes del tema de la rebelión de Hanukkah. Muy bien, seguimos. Punto 4. El punto 4 es maravilloso. Dicen que los Maccabim entraron en el Bet HaMikdash, segundo que estaba totalmente profanado, encontraron aceite para un día y lo prendieron. Duró 8 días. Y por eso nosotros hacemos Hanukkah 8 días. ¿Por qué? Porque el milagro fue 8 días. No fue 8 días el milagro. Si había aceite para un día, que esté encendido un día, normal. El milagro empieza en el día 2. Entonces son 7 días. No son 8 días. ¿Por qué hacemos Hanukkah 8 días? No, por los 8 días de Nes, Nisim y Flaón, que ayer hizo por nosotros. No son 8, son 7. Y entonces, interesante, ¿no? Dicen que, la pregunta es así. Hemos conocido la historia de Rabbi Hanan ben Dosa. Rabbi Hanan ben Dosa le pasaban libros enteros que cuentan los milagros que le pasaban todo el tiempo. Eran milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Minutos antes que empiece Shabbat, su hija prepara las nerot con vinagre y corre espantada a su papá a decirle que se equivocó. Y en vez de poner aceite, puso ácido acético, vinagre. El papá le contesta, no tengas miedo, encendamos igual. Porque así como el aceite enciende, el vinagre va a encender igual. ¿Quieren encender con vinagre este Shabbat? ¿Qué pasó? Encendió y prendió. Prendió. Maravilloso. Dijo, papá, ¿va a prender? Seguro va a prender. Y prendió. ¿Por qué si nosotros encendemos con aceite, con vinagre, no nos prende? Rabbi Hanan ben Dosa dijo a su hija, si no tengas miedo, el que le dio orden al aceite que encienda, también le van a dar orden al vinagre que encienda. O sea que para Rabbi Hanan ben Dosa, en el mundo no hay Teba y Nes, no hay naturaleza y milagro. Es todo milagro. Al ser que es todo milagro, Hashem va a dar, no es que el aceite enciende porque es aceite. El aceite enciende porque Hashem le da la orden al aceite que sea combustible. Y si se le da a él, le podemos pedir que haga un favor por nosotros, si se le da al vinagre también. Si no hay tiempo de cambiar, ya empecé a llamar. Y encendió. La pregunta es, ¿por qué a nosotros no nos enciende?
No están convencidas, ¿no? Vamos a repetir juntos. El vinagre enciende. Hashem va a dar la orden que encienda. ¿Por qué no nos enciende? Por más que nos convenzamos, el vinagre no enciende. ¿Por qué no? Porque ¿Qué para quiere nosotros decir la larga? no todo es milagro. Nosotros no pensamos que es pensar ahí. Muy bien, a nosotros nos cuesta ver que las cosas son milagrosas. Vemos un parto como una cosa natural, ¿no? Normal. Total. Vemos como una cosa normal. Nos emocionamos un poquito, pero es normal, ¿no? Decimos al médico, doctor, usted es un genio, la verdad. Cómo se había complicado, pero usted lo sacó, fue maravilloso. Enseguida encontramos la causa humana en las cosas milagrosas que hace que disminuya la fuerza del mes. Ahora, ¿cuál es el problema si a nosotros nos enciende el vinagre? ¿Qué pasaría con nosotros si nos enciende el vinagre? Dice que la persona crece en función de la capacidad que tiene de encontrar a Hashem por su propio esfuerzo. Si se lo muestran por milagros, se derrumba. Si Hashem se sienta aquí y se presenta delante de nuestro, un placer, vieron, la felicito, confiaron en mí, vieron que al final existía. El día que aparezca estamos perdidos. ¿Por qué? Porque ya mi trabajo personal se terminó. Y ahora yo creo, porque creo que esto es un vaso, lo estoy viendo, no hace falta que yo tenga fe que esto es un vaso, lo estoy agarrando con la mano. Si pierdo mi esfuerzo personal por convencerme que vos existís, yo ya no crezco espiritualmente. Entonces, al ser que el milagro haría que nosotros subamos en forma gratis y no nos ayudaría, no nos muestran milagros. Rabbi Hanina ben Dosa les muestran milagros porque para él mostrar milagros no es subirlo gratis. Él ya sabe que todo es milagro, ya llegó arriba. Por ese motivo, en Misraim, la gente vieron plagas. 10 makot increíbles. Pero al ser que eran espectadores pasivos de las cosas, gratis, qué lindo, mirá cómo el río se transformó en sangre, llueve granizo, qué impactante, ¿no? Sacó una foto, qué bárbaro, no vemos esto. Maravilloso. ¿Qué eran ellos? Beneficiarios pasivos de milagros. Estos milagros no los cambiaron un ápice. Salieron de Misraim, pasaron los días que pasaron e hicieron la boda sagrada. ¿Cómo puede ser? Si vieron milagros, eran gratis. Por ese motivo, nosotros ¿qué decimos? Encendemos 8 días, porque el primer día también es un milagro. ¿Quién te dijo a vos que el aceite encienda no es un milagro? Vos lo ves normal porque siempre enciende. Muy bien. El mensaje del aceite, el punto 5, es muy interesante y es muy difícil de entender. Dice, leímos nosotros la perashá anterior, perashá Vayeshev. La perashá Vayeshev se lee siempre antes de Hanukkah. ¿Por qué? Porque está escrito la historia de Jacob y Yosef. Dice que Jacob vivió muchos años en la casa de su suegro malvado Labán. Y ahora, después de mucho tiempo, él vuelve a Israel con 4 esposas, 13 hijos, no, Rachel murió en el camino, ¿no? 13 hijos, ganado, ya terminan sus sufrimientos. Jacob es anciano, pasó por todas, se libró de su hermano, de su suegro, tiene una familia, ya está, ya no quiere más. Llega, dice la perashá, Vayeshev Jacob Megoré Aviv. Ahora Vayeshev se sentó Jacob para disfrutar un poco de su ancianidad y estar tranquilo, tiene parnasá, tiene hijos, tiene hijas, tiene esposa, ya está, cumplió. Y es un salí, cumplió, está bárbaro. Hashem dice, ¿cómo puede ser que vos quieras pasar la bomba acá abajo? Te voy a mandar el sufrimiento de Yosef. No puede ser que la pases bien. Y los hermanos odian a Yosef y lo terminan vendiendo. Y empiezan 20 años más de duelo por su hijo. Todos preguntan, pobrecito Jacob, ¿qué pidió él? Pidió tranquilidad. ¿Pero para qué pidió tranquilidad? ¿Para tomar sol en algún crucero por el Caribe? ¿Para qué pide Jacob tranquilidad? ¿Para jugar a algo? ¿Qué quiere hacer con su tranquilidad? Él quiere tener la cabeza tranquila para poder sentarse a estudiar tranquilo con sus hijos y sus nietos. Hashem le dice, no le alcanza a los sadikim en la recompensa en el Olam Abba que encima la quieren pasar bien acá abajo. ¿Qué es esto? O sea que Hashem le manda el sufrimiento de Yosef para ponerlo a prueba más todavía. La recompensa vas a descansar después de 120 años. Aquí no es el momento de dormir. Acá viniste a trabajar. ¿Qué pasó con Hanukkah? Lo mismo, exactamente igual. Estaban con Alejandro confiados, tranquilos, bárbaros, pero habían empezado a ir a los gimnasios en Shabbat y pusieron nombres helénicos a sus hijos.
y empezaron a adoptar todas las culturas griegas, Hashem dijo, no, esto así no funciona. Muere Alejandro de una muerte desconocida a los 33 años de golpe, y sube un rayá Antíoco Epífanes que empieza a prohibir Shabbat, los Jodes, Milá. Empezamos a sufrir, nos despertamos. Es muy difícil de entender, pero aparentemente dicen que cuando Israel se compara el zait a la aceituna, cuando las cosas nos van muy bien, la aceituna da su mejor producto, que es el aceite de oliva, cuando la hacemos sufrir, la prensamos. La apretamos bien y ahí saca aceite, pero si no la prensamos, no saca nada. Dice, aparentemente, Hasbe Shalom, que nunca tengamos dificultades, pero cuando estamos demasiado tranquilos y relajados, aparentemente nos dormimos. Hashem le dice a Jacob a Abinu, vos podés dar mucho más todavía, te vas a hacer sufrir un poquito más. La venta de Yosef, no pidas tranquilidad. A Israel exactamente lo mismo. El tema del Shemen es el concepto profundo de que cuando nos apretan, damos lo mejor. Y cuando estamos demasiado abiertos, cuando una vez recibimos una carta de una persona que había sido echado de un club aquí en Buenos Aires, no creo que era la Gimnasia de Grima de Buenos Aires, por su nombre, por su apellido Yehudi. Lo sacaron. Lo mandaron afuera. La verdad que le mandamos, le dijimos a Saco Baruch, lo felicitamos a las autoridades del Club Gimnasia de Grima de Buenos Aires por haber sacado a este señor. Él decía, ¿por qué? Yo no soy, ¿por qué me discriminan por ser diferente? Aparentemente cuando el club le abre las puertas y lo recibe con sus brazos abiertos, él cae ahí con todos sus hijos y toda su familia y se va a entablar amistades profundas con todas las personas, ya nos contaba, que estaban ahí, y de golpe ahora empiezan a reclamarle deudas impagas, pero él sabe que en el fondo el tema es su apellido SKY. En verdad no le dijimos así, ¿no? Pero lo pensamos interiormente, dijimos la verdad. Pasaco Baruch para los del Shammai lo ayudaron a este señor e hicieron que en el club dijeran que no puede ir más. ¿Qué hizo ahora? Ahora se afilió a un club yehudí, por lo menos está más cerca nuestro. Aparentemente cuando nos abren las puertas de todos los lugares y nos sentimos parte de todos los lugares, nos mimetizamos, nos parecemos a ellos, y después cuesta muchísimo salir de este entorno. Por eso la asimilación tiene una carta siempre bajo la manga que es muy difícil resistir, que es la aceptación. Cuando la persecución es el mensaje del mundo no judío, lo aleno que nunca tengamos, pero nuestro Ruhaniut se mantiene. La parte espiritual está intacta. Cuando el mensaje del mundo occidental es la apertura, como pasamos con los helénicos, son muy pocos los que son capaces de resistir. Nos entregamos en sus manos y nos dejamos avasallar. Muy bien. Vamos a saltear un poquito para llegar a terminar. El punto 7 es muy interesante. Hay una técnica que debemos estudiar. ¿Cómo se enciende la Hanukkah? Todos saben, ¿no? Pero un detalle más. Esta es la petilá. Este es el cerillo, ¿sí? La petilá. Yo tengo acá una vela encendida y voy a encender la Hanukkah. Si yo dejo la vela aquí y el Shalheve, la llama, abraza al cerillo, abraza a la petilá, no funciona, no es así, está mal. Yo debo apoyarla. Debe haber contacto entre la vela y la petilá. Me quedo apoyado ahí y cuando toma fuerza, ahí recién me retiro y lo saco. Dice, la palabra Hanukkah es la Shon Hinuch, educación, ¿no? No solamente por todos los mensajes educativos maravillosos que tiene el Ner de Hanukkah, sino por el concepto que es la Adlaká de la Hanukkah. ¿Cómo es el encendido? El encendido es como la educación de los chicos. ¿Cómo se educa? Se educa apoyando. Apoyar quiere decir transmitir conceptos. Enseñar. Con el ejemplo, verbalmente, ¿no? Y nos mantenemos pegados a ellos hasta tanto nosotros vemos que nuestros chicos toman fuerza propia. Cuando el Ner empieza a levantar su llama por su cuenta propia, ahí recién yo me retiro. Y ahí vemos nosotros la definición tan conocida, cuál es la prueba del éxito educativo. Cuando yo me retiro, ¿cuándo yo lo encendí a él realmente? Cuando yo me retiro y él tiene fuerza propia. O sea que él va a comer con tenedor como un ser humano, aunque yo no lo esté mirando. Yo le dije, no se come con la mano. Muy bien, él todo el tiempo estoy encima de él, me va a comer con la mano, yo me voy a enojar. Pero ahora yo me voy.
yo me retiro, no hay más contacto visual entre los padres y los chicos. Y aún así, él sigue usando el tenedor y cubierto, fantástico. Esto quiere decir que entendió que es lo correcto. ¿Qué es educación entonces? Es estar encima, transmitir conceptos y cuando sentimos que tiene fuerza propia, alejarnos y que él mantenga su propia llama, su propia elevación, sin el contralor de los padres que lo están mirando. Ustedes saben que la mitzvah de Hanukkah, como dice el punto 9, es Ish U Beto, es el hombre y su casa. Por ejemplo, la Hanukkah se pone en nuestras casas. Si llegamos a casa y están dormidos, ¿sí? Cuidando Shalom Bayit, hay que despertar a alguien. Porque si no despertamos a alguien para encender, cuando llega el marido, llegó a la 1 de la mañana por un tema X, están todos roncando y durmiendo profundamente. Hay quien dice que si no despierta a alguien, no puede encender con verajá. Entonces debe despertar a alguien. Maravilloso, ¿no? Los helénicos querían, con las vejaciones y con la provisión de Shabbat y Brit Milá, destruir el núcleo que es la familia. Y nosotros traemos la Hanukkah, que es el símbolo del triunfo contra los Ibanim, la ponemos en casa. Y la ponemos contra la ventana para mostrar nuestro orgullo y mostrar al mundo este Pirsumanés, esta publicación, esta difusión del milagro. Y la hacemos en casa y juntamos a todos los chicos para que vean y cantamos Mao Tzur y Yeshuati todos juntos en ese lugar físico para recordar la fuerza increíble que tiene la familia en Israel. Lo que ellos quisieron destruir, nosotros otra vez lo estamos construyendo. Y cuando no es así, hay pregunta, cuando la persona está sola, hay preguntas si puede encender con verajá o no, porque todo el mensaje de Hanukkah como que no tiene sustento, porque está solo salvo, obviamente hay personas que viven solas. En esa situación hay alajot específicas para que él pueda encender como corresponde, ¿no? Con la verdad de verajá. El último punto rápidamente, ustedes saben que nosotros tenemos el diario del lunes. El diario del lunes nos cuenta de que los macabeos pudieron sacarse de encima a los helénicos y terminar con ellos. Pero el diario del lunes es un diario que no existe, ¿no? Hoy es domingo, no es lunes. En el momento que los macabim eligen, disparados por su hermana, tomar las armas y enfrentar a los griegos, la lógica era totalmente ilógica. Era una muerte segura, no había chance de poder zafar de una situación así. Dicen, cuando Israel llega a las puertas del Yam Suf, Hashem le da orden al Yam que se abra para nosotros y que se cierre para los egipcios. O sea, presta atención, cuando pasen mis hijos te vas a abrir y cuando los egipcios los persigan atrás se van a cerrar. El Yam se queja diciendo, así no funciona el mundo. Vos pusiste modelos en los cuales o el mundo se maneja con razón, con voluntad, o se maneja con din, con justicia, con estrictez. No puede ser que ahora vos me pidas a mí hacer las dos cosas al mismo tiempo. O me abro o me cierro, las dos cosas no. Y es así, ¿no? Si nosotros sabemos que hay horas en el día en la cual Hashem está enojado con nosotros. Hay din, justicia. Es la hora que usaba Bilam para maldecirnos. Hay horas que hay rajamín. Pero las dos cosas juntas no se dan. Hashem le dice, no, mis hijos son ilógicos. Le trajo el Ara Moriah, mirá como un padre mata a su hijo. Trajo a Yosef, el ataúd de Yosef delante del Yansú, mostrando como Yosef era una persona que había resistido todas las tentaciones perversas de Egipto. Ellos son ilógicos. Como ellos son ilógicos, vos vas a hacer ahora algo ilógico. Vas a hacer razón y vas a hacer din al mismo tiempo. Te vas a abrir para los míos y te vas a cerrar para ellos. Dice los macabeos, nos enseñan algo maravilloso. Nosotros tenemos algo en la mano que es siempre las espadas, que es la capacidad increíble de hacer cosas contra la lógica. Cuando nosotros hacemos cosas contra la lógica, como todas las cosas que hacemos, ¿no? Muchas cosas son totalmente ilógicas. Una vez les conté, ¿no? Hay un midrash que dice que Shabbat iba a ser entregado solamente, para todos los pueblos, pero solo fue entregado a Israel, porque Israel es el único capaz de hacer cosas ilógicas, locuras. Locuras. Caminan 50 cuadras bajo la lluvia sin paraguas porque se puede llevar paraguas en Shabbat. Y cierran sus negocios en Callao de Santa Fe porque no se trabaja. Es totalmente ilógico. Como somos capaces de hacer cosas ilógicas y Shabbat es ilógico, a los ilógicos le dan cosas ilógicas a nosotros. Entonces los macabim, al enfrentar una situación totalmente insólita,
son premiados con algo más insólito. Ellos son premiados con dos cosas insólitas, que es la guerra ilógica y el NES del aceite, totalmente ilógico. Hicieron una cosa ilógica, recompensa, tienen dos cosas ilógicas. Entonces, cuando llega Hanukkah, que no llega a Hanukkah como un recuerdo, llega a Hanukkah como una cosa actual, vivencial para nosotros, auténtica, vemos las Nenot de Hanukkah y aprendemos mensajes para nuestra vida de todos los días. Tiene razón que podamos hacerlo así. Gracias, señora.